No existe tal cosa como que el espíritu te posea y empieces a actuar alocadamente. No, eso no es de Dios. Cuando veas cosas así, hazte a un lado. Dice que el avisado ve el mal y se aparta. Apártate de aquello que no es de Dios. Pero hay gente que actúa llevada por las emociones. Sansón es un caso patético. Sansón tiene una historia hermosa que termina trágica, porque fue un hombre que nunca pudo controlar sus emociones, como muchos de nosotros. Sansón estaba destinado y tenía todo lo necesario para ser un hombre de bien, para terminar en la historia como uno de los héroes de la Biblia, para terminar en la historia como un hombre de conducta intachable. Su madre lo concibió en su vientre como producto de su clamor y su gemir delante de Dios. Además, Sansón fue educado desde niño, fue llevado al templo e hizo voto de nazareo. Verá lo que significaba que iba a vivir una vida en el templo, constantemente siendo enseñado, formado, instruido por el sacerdote, y donde no iba a dejar tocar su cabello por tijera, porque ese era una manera de mostrar su voto a Dios. Pero Sansón, a pesar de que era un hombre destinado para ser un hombre victorioso, tenía un problema de carácter grave, y era que sus emociones lo dominaban. Y miraba a las muchachas bonitas y se ponía loco como caballo desenfrenado, ¿verdad? Y empezaba a actuar ilusamente y neciamente, hasta que una, ¿verdad? En conexión con sus enemigos, le hizo descubrir el secreto de su fuerza. Empezó a jugar con las cosas santas primero, y empezó a mentir de las cosas santas, pero un día lo hicieron caer en la trampa y reveló su secreto de su fuerza. Y vino la mujer Dalila y en la noche le cortó el pelo. Y no es porque el pelo tuviera un poder, no, es porque el pelo representaba el pacto que él tenía con su Dios. Y cuando el pelo le es cortado por andar hablando más de la cuenta, por dejarse gobernar por las emociones, pierde su fuerza y es víctima de sus enemigos. Y la historia termina trágica. Al final se redime con su muerte, pero no es lo que Dios tenía pensado para él. Él se dejó llevar por las emociones. Mire, cuántas veces, dejándonos llevar de las emociones, perdemos enormes oportunidades en la vida, especialmente cuando uno es jovencito, que es alocado. Mira, si tú tienes la oportunidad de estudiar, estudia, prepárate. Nunca tu preparación va a ir en conflicto con el deseo que Dios te use. Es más, entre más preparado estás, mejor Dios te puede usar. Pero muchas veces andamos por la vida y porque ganamos un poco de cash en algunos lugares, no queremos invertir en nuestra propia vida estudiando, preparándonos, porque queremos dinero ya, ahora, en el momento. Esa es una manera alocada de pensar, especialmente si tienes la oportunidad de formarte y convertirte en un profesional, ¿verdad? Para Dios. No podemos irnos por ahí por la vida dejando que las emociones nos gobiernen. Hay un pacto que hiciste con tu mujer, con tu esposo, que va más allá de las emociones. Puede ser que alguna vez te encuentres a alguien que te emociona porque es más bonito, más bonita o más joven, o te trata mejor, etcétera, etcétera. Cualquier cosa pudiéramos decir. Pero tú no te dejas gobernar por las emociones, porque tienes un pacto con Dios, tienes un compromiso con esa mujer, tienes un compromiso con tus hijos. Y aunque quizá te emociones con alguien más, caes en cuenta de que las emociones no deben controlar tu vida, sino que son tus compromisos, tus palabras, tus convicciones, tus principios. Y por eso te mantienes, no porque no haya habido problemas. Mire, si somos honestos, yo creo que todos los hombres y mujeres en algún momento de nuestra vida habremos pensado, verá, que quizás hubiera una persona que reúna mejor las condiciones para nosotros. Pero no nos dejamos llevar por las emociones. Tenemos un compromiso, tenemos un pacto con Dios, y por eso hay que trabajar constantemente en reverdecer, en regenerar, en cultivar el amor de pareja, por ejemplo.
Hay otro caso triste de esos hombres que abren la boca y después piensan. ¿Cuántas veces, no? Primero hablamos y después pensamos. Y mujeres también. Se disparan con cosas que después tienen que ponérselas a palitos para explicarlas. Pues hay un hombre, y quiero que veamos su caso. Es el caso de Jefté. Jefté era un guerrero, era un príncipe, era un soldado. Y vamos a ir a Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 35. Jueces, capítulo 11, versículo 30 al 35. Jefté era un general del ejército de Israel, no era un impío, era un general del ejército de Israel. Y mire lo que hizo Jefté por andar abriendo la boca antes de pensar. Por eso es que mejor que pensar después de abrir la boca. Jueces 11, 30 al 35. Dice así: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, hizo promesa a Dios: si entregares a los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel, en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Entendemos la magnitud de la promesa? Él tiene una guerra enfrente, difícil. Él sabe que necesita a Dios de su parte. Casi que está en una situación desesperada. Y dice: Dios, si me das la victoria contra los amonitas, el primero que salga a recibirme de mi casa será tuyo. Lo cual significa que lo voy a ofrecer, lo voy a sacrificar en holocausto para ti. ¿Ok? Sigue diciendo la historia, versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y aquí es donde las palabras se revierten y donde le cae el 20 tristemente a este hombre, y donde se da cuenta que no debió haber hablado con ligereza. Entonces, versículo 34, volvió Jefté a Mizpa, que era su ciudad, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos. Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Esta es la historia de un padre fanfarrón que no mide la consecuencia de sus actos ni de sus palabras, y se pone a pactar con Dios y se lleva de encuentro a su familia, primero a su hija y después su matrimonio. Porque dígame usted, ¿qué mujer va a querer seguir con un hombre que habla de esa manera y que sacrifica a sus hijos de esa manera? Todo por dejarse llevar por la emoción, por las apariencias. Esta historia se sigue repitiendo hoy día. Tristemente vemos a gente tomando decisiones precipitadas